Hola, muy buenos días. Pues es un placer estar el día de hoy con ustedes, sobre todo con el panel que me toca moderar, ya que son unas expertas en la materia, sobre todo para el panel que nos toca el día de hoy, que es Inclusión Financiera de las Mujeres, Impacto Económico y Social. Agradezco enormemente que Gabriela Calderón, que coordinadora de asesores del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gisela Davico, directora regional para las Américas y líder global de género para el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Capital, Better Than Cash Alliance, y Marisabel Botero, coordinadora del Comité de Diversidad e Inclusión de la Asociación de Bancos de México, hayan aceptado la invitación para formar parte de este panel, que para mí es un honor moderarlo. Y pues bueno, ya para iniciar con este panel, de verdad agradezco infinitamente la invitación de Amis y de obviamente de las panelistas que, como decía, son expertas en el tema y que creo que va a ser una mesa muy enriquecedora. Pues bueno, para empezar con el tema de discusión que nos toca el día de hoy, quisiera nada más abrir un poco el tema con ciertos datos para luego ya empezar con las preguntas. Y pues bueno, como sabemos, las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica tienen mayores dificultades en el acceso y la permanencia en el empleo, enfrentan una mayor incidencia de las informalidades, obviamente perciben salarios inferiores y cargas desproporcionadas con las tareas domésticas y de trabajo no remunerados. Como consecuencia de lo anteriormente señalado, pues tienen ingresos precarios y un acceso limitado a la protección de la seguridad social, siendo más vulnerables a los vaivenes de la economía. También tienen una menor participación en el mercado de trabajo, con una tasa laboral cercana al 50%, en contraste con la ocupación del hombre, que asciende a un 75%. Mayores niveles de desempleo en comparación con los varones. Como consecuencia de esto, aproximadamente el 82% no cuenta con un sistema de pensión y el 78% de los hogares monoparentales están encabezados por madres solteras, quienes asumen la responsabilidad del cuidado de niños, niñas y personas adultas. Y qué mayor ahora con el COVID-19, creo que tuvimos un mayor impacto. Las mujeres han sufrido mayores caídas en la participación laboral y una mayor incidencia de la desocupación. Asimismo, enfrentan mayores dificultades para reingresar al empleo y lo hacen en condiciones de verdad de mayor precariedad. Lo anterior, obviamente, profundiza la brecha e inequidad de género ya preexistentes inclusive antes de la pandemia. Entonces, derivado de ello y de este contexto que tenemos, y ya empezando con la primera ronda de preguntas, quisiera, Gabriela, que comencemos contigo con una pregunta general para abrir la discusión. Y quisiera preguntarte, Gabriela, ¿qué es la brecha de género en términos económicos y cuáles son las principales desigualdades económicas que enfrentamos las mujeres? Muchas gracias, Elisa. Buenos días a todos y a todas. También realmente es un honor estar aquí y poder tener estas conversaciones de intercambios de ideas contigo, Elisa, con Gisela, con María Isabel, especialmente en este día, ¿no? Cuando todavía se tiene mucho por hacer para lograr igualdad de género. Comenzando con tu primera pregunta sobre la brecha de género en términos económicos, realmente nos referimos a las desigualdades o diferencias que existen entre los géneros en la participación en la economía y se hace mucho énfasis especialmente en el mercado laboral. Entonces, para responder a esta pregunta, me gustaría enfocarme en dos partes. Una son en las brechas importantes que mencionas y otra brevemente sobre las causas. En términos de las brechas importantes, no sé si son las más importantes, pero sí para mí son las más simbólicas. Tú hablabas, por ejemplo, de participación laboral. A mí una que se me hace muy interesante es en términos de la proporción de mujeres que trabajan, o sea, no solamente las desempleadas que están buscando trabajo, sino ya las que trabajan. Entonces,
voy a utilizar cifras de 2019 para quitar el efecto pandemia y voy a utilizar cifras internacionales de la Organización Internacional de Trabajo para hacer los comparativos. En México, en 2019, el 43% de las mujeres es los que estaban trabajando, mientras que se veía que los hombres era el 74% aproximadamente. Esto ya vemos que es una brecha más de 30 puntos porcentuales, que es bastante importante, pero no solo eso, sino que en México la proporción de mujeres que están trabajando es menor que en países pares, o sea, en economías que son muy parecidas a México, como Brasil, como Perú, Colombia, Chile, que rondan entre el 46 y el 67%. Entonces, para mí esta cifra ya nos está indicando que tenemos un problema grave y este problema es incluso más pronunciado que en otros países. La otra cifra que a mí me parece muy interesante es la participación de mujeres en puestos de decisión. En la OECD sacan una cifra también, voy a usar cifras de 2019, que miden la proporción de mujeres que están en consejos administrativos en empresas públicas. Esto quiere decir en empresas que salen a bolsa. México tiene 3 veces menor esta proporción que los promedios de la OCDE, o sea, de la OECD. En México aproximadamente el 8% están constituidas por mujeres, en la OECD es alrededor del 25.5%. Esto quiere decir que de entrada ya tenemos 10 veces menos posibilidades de estar ocupando este tipo de puestos de decisión en comparación con los hombres. Y si me comparo con las mismas características, los mismos estudios, la misma experiencia, que una mujer que vive, por ejemplo, en Francia, es 3 veces menor. O sea, no estamos hablando del doble, estamos hablando del triple. Y una tercera cifra que a mí se me hace también muy simbólica es sobre brechas que vemos que inciden no directamente en la participación económica, pero indirectamente. Y estoy hablando de cifras, por ejemplo, de tasas de interés. Todavía vemos sectores, instrumentos financieros, en donde las tasas de interés para mujeres es más alta que para los hombres. Y esto es con cifras de la CNBV, con sociedades financieras populares, se ve que para mujeres es 2 puntos porcentuales mayor que para el caso de los hombres, cuando ellas son mejor cumplidas que los hombres. Entonces, creo que esto no solamente pasa en México, obviamente esto pasa a nivel mundial. En Chile se hace, de hecho, un experimento en donde tratan de medir las diferencias sobre la capacidad de obtener un crédito. Y con las mismas características del llenado de su aplicación, solamente le cambian el nombre de una mujer a un hombre, ven que hay 15% menos probabilidad de acceder a un crédito. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la causa de esto, no? Detrás, y hay muchos estudios específicamente en términos de participación, y si hay diferencias, por ejemplo, en términos de educación, si hay diferencias en términos del tiempo dedicado a los hijos, que si hay diferencias en términos salariales, por ejemplo. Pero creo que aquí la pregunta es exactamente qué hay detrás de esto, ¿no? ¿Qué es lo que genera que haya diferencias salariales? ¿Qué es lo que genera que estemos trabajando 100 horas al mes más en términos de cuidado de los hijos, en cuidados del hogar? Y creo que la pregunta tiene que ir un poco más a tomar conciencia que hay sesgos, y hay sesgos conscientes e inconscientes, tanto para hombres como para mujeres. Y esto puede derivar en 2 problemas muy importantes, que es un problema de exclusión y un problema de discriminación. Entonces, realmente, para cerrar brechas de género, se requiere un cambio de comportamiento. O sea, estar muy conscientes de que estos sesgos existen, tanto para mujeres como para hombres. Y cuando se consideren inaceptables estas brechas, es cuando realmente podremos ver realmente un cambio. Muchas gracias, yo lo dejaría ahí. Sí, muchas gracias, Gabriela. Muy interesante todo lo que nos comentas. Efectivamente, preocupante. Esta brecha, este sesgo que tú comentas, es lo que ha provocado que hoy en día estemos en la situación actual. Y siguiendo con esta coyuntura, Gisela, con la actual pandemia, quisiera preguntarte, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la brecha de género? ¿Por qué se agudizó la situación de desigualdad que claramente nos comentaba Gabriela con las cifras que nos acaba de dar? Bueno, muchísimas gracias, Elisa, por tu pregunta, y buenos días a todos y a todas, y gracias por la invitación a compartir este panel con mis colegas tan distinguidas panelistas, Gabriela y Isabel.
Sí, evidentemente con la pandemia la brecha de género se ha ampliado porque la pandemia ha afectado a las niñas y mujeres de manera desproporcionada. Si miramos indicadores de pobreza de ONU Mujeres, vamos a ver que se estima que al menos 47 millones más de niñas y mujeres han caído en la pobreza solo el año pasado. Tremendo. Y 247 millones de mujeres mayores de 15 años están viviendo en pobreza extrema, ¿sí? Y se espera que los efectos de la pandemia también durarán más tiempo para las mujeres, ya que en la mayoría de los casos las mujeres tienden a trabajar desproporcionadamente en el sector informal y es menos probable que califiquen para ayudas sociales de los gobiernos, ¿sí? Cuando hablamos de sector informal, vemos que aproximadamente a nivel global 740 millones de mujeres están trabajando en el sector informal, ¿sí? Donde se evidencia falta de políticas y esto te da inseguridad laboral, una menor paga y jornadas laborables que son largas e insostenibles, ¿no? En América Latina, cuando comparamos mujeres y hombres en el sector informal, vemos que hay menos hombres en el sector informal que mujeres, ¿no? 52% de hombres hay en el sector informal versus 54% de las mujeres, ¿no? Y esta sobrerepresentación de las mujeres en el sector informal tiene consecuencias a la hora de enfrentar una crisis económica como la que provocó la pandemia, ¿no? Ya que la capacidad de las mujeres para absorber los shocks económicos es menor y, como comentaba también la colega antes, Gabriela, se hacen cargo de mayores demandas de cuidado en el hogar y también se ven más expuestas al aumento de la violencia, ¿no? Y justamente con respecto al punto de violencia de género es un tema sobre el cual no podemos dejar de hablar, ya que la emergencia sanitaria implicó aumento de la violencia intrahogar, ¿sí? Porque se da por la situación de encierro y restricciones de movimiento que muchas mujeres no han podido conectarse, han quedado aisladas de sus familiares, amistades o redes de apoyo y se han visto encerradas, atrapadas con sus maltratadores, ¿no? ONU Mujeres nos da cifras estimadas de que en una muestra de países las denuncias y llamadas de emergencia relacionadas con la violencia doméstica se han disparado un 25% desde que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, para concluir, sí, lamentablemente la pandemia ha profundizado aún más la brecha de género y se ha afectado negativamente a las mujeres en una multiplicidad de dimensiones que van más allá de lo económico, ¿sí? Gracias por tu pregunta. No, al contrario, Gisela, efectivamente, lo que nos comentas asombra las cifras y que no nos damos cuenta de cómo ha afectado a las mujeres la pandemia y esto que nos comentas del aumento de la violencia de género y que han aumentado inclusive las denuncias, pues es algo que tenemos que actuar y decirlo y comentarlo y actuar pronto, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, pues un elemento muy relevante es la brecha de género, ¿no? Lo que comentábamos en el ámbito laboral. Lo ha dicho Gabriela, lo dijo ahorita Gisela, que sabemos que una porción importante de las mujeres pues se dedica al trabajo no remunerado. Como son los labores del hogar, el cuidado, lo que comentaba anteriormente, el cuidado de los hijos o de algún familiar, o bien lo que comentaban y ya dieron cifras, laboran en el mercado informal y que es todavía una brecha mayor si lo comparamos con los varones. Obviamente, esta situación representa una de las primeras limitantes que encontramos en la vida de las mujeres para acceder a los servicios financieros, ya que obviamente esto está provocando que no cuenten con ingresos propios o bien estos sean variables e insuficientes. Entonces, yo te pregunto, Marisabel, en este sentido, ¿cuáles son las razones que generan esta situación? ¿Qué soluciones podemos implementar para incrementar precisamente la participación de las mujeres en el mercado laboral formal y así obtengan un ingreso propio? Bueno, pues Elisa y todos, muchas gracias. Yo creo que varias han hablado, o sea, ya Gisela y Gabriela han dado bastante información. Como bien decían, yo creo que hay un tema también histórico, hay temas de sesgos. Entonces, a tu pregunta específica y hablando de nuevo de la brecha, les diría que el punto más grave efectivamente es esa brecha económica, ¿no? Y aquí importante, porque hablamos de brecha de género, hay un índice que mide el World Economic Forum, que califica 156 países en el cual México hoy en día ocupa el 34 en general
pero justo en el acceso a temas de economía ocupa el 122. Así que hay mucho por hacer. Las que estamos acá, quizás no vamos a ver todo, pero si no empezamos, pues la brecha va a ser cada vez mayor, ¿no? En la pandemia, como bien lo decían también, no solamente retrocedimos lo poco que habíamos avanzado, sino que a los 100 años que siempre dicen que falta para ver realmente como que se cierra la brecha en general, porque son 4 puntos de nuevo, que son economía, salud, acceso a la política y educación. Nos faltan ahora 36 años más, o sea que estamos cada vez más y más lejos de hacerlo, entonces tenemos que hacer algo. Entonces, hablando específicamente de la brecha en el ámbito laboral, efectivamente hay varios temas. Uno, hay una porción importante de mujeres que se dedica al trabajo no remunerado, como lo dijeron ustedes. Piensen además que en la pandemia los hijos tampoco iban a trabajar y la carga recaía o recae en 100%, no en todos los casos, pero en la gran mayoría en las mujeres. Entonces, hay un concepto acá que seguramente lo han oído que se llama los suelos pegajosos y el tema es que así igual hubiera algún tipo de oportunidades cuando ya están en el proceso de la carrera laboral, las mismas mujeres dicen o me dedico a cuidar a mis hijos o trabajo y realmente me asumo roles de mayor responsabilidad. Entonces, ese es uno de los primeros impedimentos que hay. Pero me iría más atrás. De nuevo, México ocupa el puesto 122 porque las mujeres, a pesar de tener educación ya, hay un incremento en la educación, no entran en la fuerza laboral. Adicionalmente, en la pandemia, los empleos se perdieron más en las mujeres que en los hombres. La pérdida de empleo en los hombres fue el 3.9% según la OIT y de las mujeres el 5%. Entonces, vuelvo y repito, ya veníamos mal y ahora estamos peor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar este empleo? Hay un tema que va desde la educación, incluso de colegio. Entendamos que los procesos económicos están hoy en día basados en la era digital. Los puestos que más se perdieron fueron los de las mujeres porque estaban básicamente en áreas de consumo, que fueron las que más estuvieron golpeadas por la pandemia. Y desde el colegio, y ahí hablaba muy bien Gabriela de los sesgos, a las mujeres, a las niñas en ese momento les dicen que mejor se vayan por unas áreas más de comunicación y otros temas, y desde ahí se construye lo que va a ser el futuro profesional, ¿no? Entonces, cuando entran a la universidad, cuando vamos a ver el ratio de mujeres que están en las carreras STEM, que son las que están teniendo ciencia, tecnología, un mayor crecimiento en la industria laboral, no hay mujeres. Entonces nosotros desde las empresas que queremos crecer ahí hemos tenido un reto con las universidades para conseguir mujeres, a pesar de que tenemos ya una política de contratación de mujeres. Entonces ahí hay un primer reto, cómo desde la infancia las ponemos a estudiar, tenemos la misma capacidad, no generemos esos sesgos desde pequeñas, que estudien lo que quieran estudiar. Lo segundo es ir a las universidades, que se inscriban en las universidades. Creo que desde la política pública tiene que haber un tema de cómo las ayudamos a que efectivamente puedan inscribirse en esas carreras de mayor demanda en la fuerza laboral. Y la tercera, y por último, es la empresa privada. Es cómo garantizamos que si ya desde el colegio tienen claro que van a entrar a la universidad y que van a estudiar esas carreras de mayor demanda, tengan un acceso a la fuerza laboral, ¿no? Y para eso hay una cantidad de procesos que se pueden hacer para que esto efectivamente pase. Ahora, desde el punto de vista ya del tema financiero, pues ya teniendo ingresos esto se resuelve, porque como bien lo decías, el grave problema no hay historia de crédito. Si uno tiene historia de crédito, pues no accede a crédito. Como siempre dicen, pues a uno le dan crédito si tiene historia crediticia, así es la vida. Si necesito, pues si has sido buen pagador te lo doy, pero si ni siquiera has tenido la posibilidad, pues no funcionas. Ahora, hay un banco a nivel global, y eso me encanta porque es lo que el sector financiero está trabajando y desde la ABM lo estamos haciendo, que solo le presta a mujeres. Y les quiero decir, es un banco que ha tenido la menor pérdida en los momentos más críticos de consumo, porque las mujeres somos muy buena paga. Entonces el tema no es ni siquiera de cómo pagamos, porque efectivamente hay un retorno, el tema es que no tenemos acceso cuando estamos en este nivel de suelos pegajosos y de tener que tener más, casi el doble o el triple trabajo en casa, que podamos acceder a esa fuerza laboral y por ende a temas financieros que nos permitan además independizarnos y como bien dice Gisela, evitar ese tema de violencia por dependencia económica, especialmente cuando se tienen hijos. Entonces hay muchas cosas por hacer, pero resumiría esas 3 grandes cosas. Sí, totalmente de acuerdo, María Isabel. Inclusive, ahondando un poquito a lo que comentabas, inclusive se tiene la estadística que solamente el 3% de las mujeres universitarias estudian una carrera de ciencias, ¿no?
Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo van encaminando la educación y en donde nos señalan que las mujeres no podemos ser grandes científicas o investigadoras, ¿no? Y efectivamente eso trae como consecuencia que se reduzca cada vez más el mercado laboral, y aquellas en donde supuestamente las mujeres nos desempeñamos mejor en esas áreas, sí se ven las grandes diferencias para poder acceder a una buena remuneración y por ende tener ingresos propios para la obtención, lo que tú mencionabas, al no estar en el entorno laboral formal, pues difícil acceso a los productos financieros. Y qué bueno que ya bancos y ABM están trabajando bajo ese tenor, pues para ofrecer créditos para las mujeres, que como dices, aparte somos de verdad puntuales y muy pagadoras, inclusive la tasa de interés tendría que ser inclusive menor para las mujeres, ¿no? Y qué es lo que se está consiguiendo. Y bueno, siguiendo entonces con el tema de trabajo no remunerado, Gisela, yo quisiera preguntarte por qué las mujeres destinamos mayor tiempo al cuidado de la familia. ¿Qué efecto tiene este fenómeno en nuestro desarrollo personal y profesional? Y sobre todo, ¿cuál es la relevancia de la pandemia en esta materia? Sí, cómo no, gracias. Las mujeres entre que cocinamos, limpiamos, cuidamos a los niños, los ayudamos en la escuela, cuidamos a otros familiares ancianos o enfermos, realizamos por lo menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres. De hecho, a lo largo de nuestra vida, las mujeres pasamos 7 años más que los hombres en trabajo no remunerado, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Nosotras tenemos menos tiempo para nosotras mismas. Este menor tiempo restringe nuestro acceso a protección social, a educación, a trabajo remunerado y, por último, reduce nuestra posibilidad de participar en la vida social o política, ¿sí? Y esto es una gran paradoja, ¿no? Porque el trabajo no remunerado para la economía es enorme, ¿sí? Cifras de INEGI calculan que para México, por ejemplo, el trabajo no remunerado representa el 27.6% del PIB, ¿no? Pero al mismo tiempo, el trabajo no remunerado es invisible, ¿sí? Entonces, gran paradoja. Hay un trabajo que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad sobre la economía post-COVID y la mujer, ¿sí? Y que confirma lo que mis colegas de este panel y yo veníamos diciendo desde antes, ¿no? Que la pandemia ha impactado de manera desproporcionada en las mujeres. ¿Y cómo las ha afectado? Primero, han aumentado las tareas dentro del hogar y este incremento ha recaído sobre los hombros de las mujeres, ¿sí? Y en segundo lugar, con mayores tareas dentro del hogar, esto incrementa el riesgo de que las mujeres dejen sus empleos remunerados, ¿sí? En México y en muchos otros países de América Latina también, ¿no? Las mujeres realizan la mayor parte del trabajo del hogar y de cuidado, ¿sí? Y con la pandemia estas tareas han aumentado todavía más, ¿no? Y aunque la pandemia podría haber llegado a ser una oportunidad para visibilizar el trabajo en casa y redistribuir las tareas y responsabilidades, la verdad que no tuvo ese efecto. Nada ha cambiado, al contrario, las mujeres perciben que la carga sigue siendo aún mayor para ellas, ¿no? Y en segundo lugar, como decía antes, las mayores tareas del hogar incrementan el riesgo de que las mujeres dejen sus empleos remunerados, porque tienen que cuidar a sus hijos, porque los hijos están más tiempo en la casa, porque no había escuela. Entonces, en esta encuesta, el 60% de las mujeres de la muestra no trabaja y de ese 60%, el 81% no ha buscado un trabajo desde el inicio o durante la pandemia, ¿sí? Entonces, una pequeña reflexión con respecto a la economía del cuidado. Es importante destacar acciones concretas que se están realizando a nivel global, ¿sí? Y esto fue dentro del marco de Foro Generación Igualdad. El año pasado México organizó el Foro de Generación Igualdad junto a ONU Mujeres, y este Foro Generación Igualdad es una reunión mundial en pos de la igualdad de género, donde participaron gobiernos, empresas, donantes, ONG, sociedad civil en general, ¿no? Y dentro de las distintas coaliciones temáticas que hubieron, la coalición temática de derechos económicos y de justicia se ha focalizado en temas de la economía del cuidado, ¿no? Y uno de los puntos más evidentes es que la pandemia ha hecho visible el hecho de que las economías del mundo y el mantenimiento de la vida cotidiana se basan en el trabajo invisible y no remunerado de mujeres y niñas, ¿sí? Entonces, durante este foro se propusieron distintas acciones concretas,
¿sí? De aquí hasta el 2026, como por ejemplo la creación a nivel global de hasta 80 millones de trabajos de cuidado para reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, recompensándolo, ¿sí? Y garantizando al mismo tiempo una remuneración digna y los derechos laborables de las trabajadoras de cuidado, ¿sí? Incluso en el sector privado. Segundo, se resaltó la importancia de la data, de la información, para cuantificar esta contribución del trabajo de cuidado a la economía, ¿sí? Que era lo que hablábamos, este 27.6% en el caso de México. Bueno, ¿cómo hacemos para cuantificar, para darle un valor económico cuantificable a los trabajos de cuidado, ¿sí? Que son tan invisibles? Integrar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en marcos de planificación nacional. No solamente darle visibilidad, darle una voz, sino también transformarlo en acciones concretas de política pública para que se incluya dentro de la planificación nacional y en las políticas e infraestructuras del sector público y también privado, ¿no? Y por último, incrementar los presupuestos nacionales alrededor de un 3 y un 10% hasta el 2026, estamos hablando, para servicios públicos de atención de calidad, ¿no? En una palabra, todo esto tiene como objetivo, ¿no?, dar mayor visibilidad al trabajo no remunerado, ¿no?, y remunerar más equitativamente este tipo de trabajo que en su mayor proporción lo efectuamos las mujeres, ¿sí? Gracias. Sí, gracias, Gisela. Y efectivamente, con estas acciones que creo que vamos a lograr, sobre todo que esté a nivel de política pública, ¿no? Y realizar estas acciones va a permitir precisamente disminuir este sesgo del que hemos platicado a lo largo de estas rondas de preguntas. Y en ese sentido, Marisabel, con base en lo que hemos estado discutiendo, pues es un hecho que las mujeres enfrentamos una brecha económica que afecta nuestro desarrollo. Y quisiera saber, en tu opinión, sobre la oferta de las instituciones financieras, lo que comentabas anteriormente y ligando un poquito con esta pregunta que te hago. ¿Cuáles son las principales barreras de acceso a los servicios financieros que enfrentan las mujeres? ¿Qué debemos o qué deben hacer las instituciones y las, obviamente, autoridades para revertir esta situación? Sobre todo las instituciones financieras, lo que comentabas anteriormente. Bueno, yo creo que los bancos obviamente vemos data, pues eso es innegable, es decir, no hay un préstamo si no hay una fuente de trazo que garantice el pago o que efectivamente muestre que hay un bajo riesgo. Y el tema principal es ese. Cuando vamos a ver qué activos tienen las mujeres versus los hombres, las mujeres solo tienen un 35% de activos que puedan demostrar que efectivamente tienen cómo pagar o que tienen un respaldo, versus un 58% de los hombres. Y esto es evidente, esto es un círculo vicioso, ¿no? Si no pueden tener acceso laboral, porque tienen que estar cuidando a los hijos, porque además no las contratan, porque además, y lo dijo Gabriela, cuando vamos al famoso techo de cristal, ya hablamos de los suelos pegajosos, las mujeres no ascienden, es muy difícil que lleguen a cargos directivos, pues su ingreso va a ser poco si no están en el mercado informal o no trabajan, ¿no? Es decir, si trabajan es bajo porque no ascienden, pero también es bajo porque ni siquiera están llegando a la formalidad. Entonces, ahí tenemos el primer tema. El segundo tema que tenemos como diagnóstico es que muy pocas tienen acceso realmente a un producto financiero, es decir, la bancarización es muy baja. Solo el 32% de las mujeres, y estoy hablando de un rango de 18 a 70 años, ¿no?, no cuentan con una tarjeta o una cuenta ni siquiera, ¿no? Como para ir ahorrando, ir generando pues, ¿cómo? O sea, si no tienes como los gastos básicos, mucho menos vas a poder generar un ahorro. Entonces, yo creo que es muy importante, como decías, para romper esas barreras. Entonces, tiene que haber una claridad en los diseños de los productos financieros, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de requisitos y, de nuevo, es un banco, ¿no? Los bancos, pues, hay bancos especializados y por eso yo hago tanto énfasis en la política pública, porque existen bancos que están apoyados por el gobierno, que están apoyados por multilaterales que se dedican a esto. Y casi que es primero el huevo o la gallina. No tenemos historia crediticia, pero aquí les vamos a prestar. Y a donde voy es ese famoso ejemplo del banco que le presta solo a mujeres y que sus PCLs o sus pérdidas, digamos, son bien bajitas. Entonces, si no hay acceso a lo anterior que acabo de mencionar, pues debería haber una facilidad de parte del gobierno, una política clara al respecto. Ahora, respecto a lo que ya podemos hacer los bancos en este momento, y sé que estamos trabajando en eso. Uno, educación financiera. Es decir, si la mujer llegara a tener ya acceso a una cuenta, por lo menos para entender la dinámica,
pero se endeuda a punta de tarjeta de crédito, es el interés, pues obviamente que podría tener quizás con un préstamo, dependiendo si quiere montar un negocio. Entonces, ¿para qué sirve la tarjeta de crédito? ¿Para qué le sirven los préstamos a corto plazo? ¿Para qué uno de largo plazo? Es decir, como poder jugar con el beneficio que tiene el sector financiero de los productos. Al final yo siempre digo, el sector financiero que tenemos tan mala fama, pues cumple sueños, ¿no? Le estamos prestando plata a la gente para que puedan efectivamente, sin el ingreso, desde antes, apostarle a un negocio. Pero para eso tenemos que educar a la población, y yo creo que pues evidentemente las mujeres son las primeras que deberían gozar de esta educación financiera para poder aprovechar estos beneficios. Y pues obviamente al educarlas vamos a generar confianza, ¿no? Lo otro es conocer las necesidades específicas de las mujeres para evaluar qué productos necesitan. Entonces ya las educamos ahora qué desde nuestro punto de vista les puede apoyar. Y ya estamos sacando productos de algunas entidades enfocados a género, ¿no? Para hacer también visible el tema. Y una cosa muy importante, las mujeres tomamos casi el 80% de las decisiones financieras en el mundo. Con empleo o sin empleo, una mujer viviendo sola decide en qué gastar. Y las mujeres siempre dan prioridad al cuidado de la casa, de la familia y de la educación. Entonces, el retorno que hay en la sociedad es innegable. Lo segundo es que si ellas son las que toman las decisiones, y hablo en tercero que también toman las decisiones, pero pensando en la población en general, pues si no sabemos qué quieren las mujeres, estamos perdiendo un punto muy valioso. ¿Qué necesitan? ¿Cómo les podemos ayudar desde el punto de vista del sector financiero? Y para eso crear esos productos específicos que les puedan ayudar a tener ese punto cubierto, ¿cierto? Y de nuevo, repito, una política de gobierno que permita que los bancos, por ejemplo, cuenten con una línea de financiación específica. Eso me parece muy importante. Entonces, eso sería lo que yo sugeriría. Sí, totalmente de acuerdo, María Isabel. Efectivamente, aquí tenemos varias cuestiones que trabajar, porque es no solamente abrirles productos financieros por abrirles, ¿no? Lo que tú comentas, efectivamente, lo que se tiene que hacer primero es tener productos adecuados para las mujeres, para que les sirvan para su desarrollo. Y en segundo, efectivamente decirles cómo funcionan esos productos. O sea, no nada más sirve colocarle productos financieros a la mujer y que tenga acceso a ellos, sino que también efectivamente decirles cómo hacerlo, y eso se va a hacer a través de educación financiera y este trabajo coordinado entre autoridades e instituciones financieras para establecer líneas de acción muy concretas y políticas públicas, lo que comentábamos anteriormente, para cada vez ir cerrando esta brecha. Y en ese sentido, Gabriela, me gustaría comentarte qué nos puedes decir, cuál es el impacto económico que tiene mantener precisamente lo que hemos estado comentando de las brechas de género. ¿Cuál es el rol de los sectores públicos y privados para atender esta problemática a fin de buscar alternativas hacia lo que hemos comentado, una mayor inclusión financiera de las mujeres? Gracias, Elisa. Sí, bien, estos sesgos que hablábamos, ya creo que todas las incluidas aquí en este panel, en el trabajo, que se ven en la casa, ¿no? En la escuela, tienen repercusiones no solo en las mujeres, sino a la sociedad en general. Y es justo lo que estás diciendo, que tiene un impacto importante económicamente. El primer mecanismo, que es claro y es muy simple, es simplemente porque hay menos personas en el mercado laboral. Pero eso no es el más importante, sino yo creo que el más importante es que nos estamos perdiendo de diversidad de talento. O sea, entre menos mujeres estén dentro de la economía, menos talento tiene la economía para asignar eficientemente dónde deben de estar esos talentos asignados a las actividades económicas. Y eso ya es una pérdida muy importante. El Banco Mundial, tengo entendido que este estudio fue en 2019, estima que el PIB per cápita, el ingreso per cápita que se está perdiendo por tener esta brecha en el caso de México, es alrededor del 25%. ¿Qué significa esto? Que si en México, por ejemplo en 2019, de acuerdo a estas cifras del Banco Mundial, teníamos en términos de ingreso entre todos los mexicanos, el ingreso per cápita era alrededor de $9,900. Esto implicaría que estaríamos ganando alrededor de $12,400. Esta diferencia, para hacerla muy simple, es alrededor de 53,000 pesos anuales. Entonces, ya decir
no tener a mujeres, ¿no? A tener estos sesgos, realmente no estamos no solo perjudicando a las mujeres, sino a todos como sociedad. Otra parte, creo que el impacto económico, especialmente en la parte del sector financiero, como lo decía María Isabel, si no tenemos acceso al sistema financiero, las mujeres, realmente hay menos recursos que se pueden canalizar hacia proyectos eficientes, ¿no? Y productivos. Creo que el sector financiero claramente es un mecanismo muy importante para que estos recursos sí se puedan canalizar hacia proyectos productivos. Entonces, ahí también hay una pérdida. Y otra, creo que es como más simple, es en términos del ejemplo que daba de las tasas de interés, ¿no? Si las mujeres están enfrentando en ciertos momentos tasas de interés o condiciones financieras menos propicias que relaciona a los hombres, pues también hay una pérdida de valor. O sea, si tú eres una emprendedora y quieres hacer crecer tu negocio y te están subiendo los costos, pues obviamente esto tiene implicaciones a que no puedan incrementar, por ejemplo, los puestos de trabajo, ¿no? El empleo. Ahora, en términos de tu segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? El sector público y privado, creo que ya lo abordaron muy bien María Isabel en su segunda pregunta, pero me gustaría complementar. Una, yo creo que lo primero que tenemos que hacer a nivel general, privado, todos los sectores, es estar conscientes que estos sesgos sí existen. Desde parte de las instituciones, si ya hay una brecha de género en términos de la participación económica, ¿qué es lo que podemos hacer con todo el andamiaje institucional para que esta brecha no tenga impacto económico hacia las mujeres? Entonces, volviendo un poco a los ejemplos también que había dicho Isabel, si ya estamos viendo que puede haber un elemento discrecional cuando estás en el momento de otorgar un crédito, ¿qué puedes hacer en términos regulatorios para parar esto? Que no sea en términos discrecionales, ¿no? ¿Qué podemos hacer exactamente como lo que mencionaba María Isabel sobre la línea de financiación específica? Si vemos que la proporción de mujeres que tienen educación financiera es menor, ¿qué es lo que podemos hacer para focalizar específicamente esfuerzos para este grupo de personas y tratar de reducir lo que ya está el daño hecho, ¿no? Desde el sector privado, especialmente en el sector financiero, creo que ya también, bueno, como mencioné anteriormente, ya lo abordaron, pero yo agregaría una parte muy importante. Creo que aquí un ejemplo es muy claro, es que hay un valor agregado si hay más mujeres en posiciones de decisión en el sector financiero. ¿Y esto por qué? Porque claramente aumenta la probabilidad en que puedan darse mejores servicios de calidad y mejores productos, ¿no? Mejores diseñados en términos de las mujeres. ¿Qué es lo que podrían hacer? Hay un problema muy importante en el sector financiero sobre la proporción de mujeres en posiciones de decisión. Entonces, se tienen que hacer esfuerzos para fortalecer mandos medios para aumentar la probabilidad de que esos mandos medios puedan subir a estas posiciones de decisión altas, ¿no? ¿Qué podemos hacer también en términos de política en el sector privado? Es tener elementos más objetivos de contratación y de selección para el aumento de puestos, ¿no? Hay muchos ejemplos a nivel internacional que hacen paneles diversos, tratan que pasen por más personas, ¿no? Cuando están seleccionando a personas en la entrada y en el momento en que están decidiendo ascenderlas. Y creo que también hay una parte importante que ya comentó mucho Gisela sobre el problema, ¿no? Ella contaba sobre 2.5 veces más el tiempo que se dedican las mujeres respecto a los hombres. Entonces también necesitamos flexibilidad laboral. O sea, el problema ya está hecho. Estos sesgos existen dentro del hogar. Ahora, dentro del trabajo, ¿cómo los podemos pues subsanar y generar oportunidades más o menos iguales? Y una política muy importante tiene que ser parte de la flexibilidad laboral. Yo ahí nada más complementaría. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Gabriela. Tienes toda la razón. Creo que el primer punto que comentabas de que estar conscientes de que hay un sesgo y que entonces tenemos que trabajar sobre de ello, ¿no? Y que las instituciones financieras efectivamente, mientras mayor haya un número de mujeres en el sistema financiero mexicano, en donde participen y tengan esta visión para poder generar este tipo de productos encaminados a las mujeres con políticas públicas, pues va obviamente a permitir que lo que comentábamos, pues cada vez ese sesgo, que es lo que buscamos, sea menor y sobre todo que exista esta inclusión financiera para las mujeres.
Y en ese sentido, Gisela, yo quisiera preguntarte por qué es relevante, y que creo que eso que es lo que buscamos a través de este foro que se está desarrollando, es por qué es relevante que las mujeres tengamos acceso y hagamos mayor uso de los servicios financieros. ¿Cómo se puede incentivar el uso de los servicios formales entre las mujeres? Sí, Elisa, muchísimas gracias por tu pregunta. Si las mujeres tienen acceso a servicios financieros responsables, eso permite una mayor participación en la economía formal y de esta manera pueden aumentar su resiliencia a shocks financieros, económicos y de salud, por ejemplo, como el caso de la pandemia, ¿no? Y si bien en los últimos años el acceso a servicios financieros de las mujeres ha aumentado, todavía la brecha a nivel mundial persiste. Si tomamos datos de Findex del Banco Mundial, vemos que el 65% de las mujeres, esto es a nivel global, tienen una cuenta bancaria en comparación con el 72% de los hombres, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que las mujeres aún enfrentan barreras en el acceso a servicios financieros, ¿no? Ante esta situación, el año pasado lanzamos conjuntamente con nuestros colegas de UNCDF, del Banco Mundial de la Mujer, de Banco Mundial y de ONU Mujeres, entre otros, una llamada a la acción global, a nivel global, para alcanzar la equidad financiera, ¿sí? ¿Y por qué fue esto? Porque en el contexto de la pospandemia, espero que un día podamos hablar de pospandemia, no podemos hablar de desarrollo inclusivo si no incluimos a las mujeres, que somos el 50% de la población mundial, ¿sí? Entonces, este llamado a la acción incluye 10 acciones concretas para que tanto el gobierno como el sector privado puedan contribuir en el avance hacia la inclusión financiera de la mujer, reduciendo la brecha en el acceso a servicios financieros, ¿sí? Entonces, estas 10 acciones tienen que ver con puntos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, digitalizar los pagos del sector privado, ¿sí? Las empresas pueden contribuir para que las mujeres puedan obtener una cuenta bancaria. ¿Cómo? A través del pago de salarios de manera digital, a través de cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, según Global Findex, aproximadamente 200 millones de adultos en todo el mundo abrieron su primera cuenta bancaria para recibir salarios, ¿sí? Incluidos 85 millones de mujeres, ¿sí? En segundo lugar, podemos contribuir a la inclusión financiera de la mujer a través de la digitalización de los pagos de las prestaciones sociales públicas y los pagos de los programas sociales. Durante la pandemia vimos un incremento muy importante, ¿sí? La mayoría de los gobiernos en el mundo han incrementado un tipo de medida de protección social para las poblaciones vulnerables, ¿sí? Entonces, digitalizar los pagos te ayuda a que, y hacer que ese dinero caiga en manos de las mujeres, te ayuda a que las mujeres puedan reforzar su capacidad para la toma de decisiones en los hogares, ¿sí? Y su participación en la población económicamente activa, ¿sí? Tercer punto tiene que ver con la prohibición de la discriminación contra las mujeres. Yo no puedo creer que en el 2022 todavía existen en 115 economías en el mundo leyes que impiden que las mujeres realicen negocios de la misma manera que los hombres. Y en 167 países las mujeres sufren de discriminaciones porque hay por lo menos una ley que restringe las oportunidades económicas de las mujeres. Increíble que en el 2022 todavía estemos hablando de esto, pero aún hoy las mujeres en algunos países del mundo no pueden solicitar legalmente documentos de identidad o aperturas de las cuentas bancarias. Tienen que pedir permiso a sus maridos o a sus padres, ¿sí? En punto 4, garantizar el acceso universal a la identificación. Sin acceso a una identificación, a un documento nacional de identidad, no tenés acceso a servicios financieros y de telefonía móvil, ¿sí? Por lo tanto, es importante que desde la política pública se puedan eliminar las barreras, ¿sí? Para que la mujer acceda a identificación. Por ejemplo, en algunos países se le pide a la mujer casada que traiga documentación también de su marido para abrir un ID, ¿sí? Para tener acceso a una identificación. Además, tienen que hacer largos desplazamientos, esperar largas colas y pagar tasas elevadas para tener acceso a un documento de identidad, ¿sí? El punto 5 tiene que ver con la brecha en la propiedad de un teléfono móvil, ¿sí? Porque los teléfonos móviles se han transformado en un factor determinante a la hora de ampliar el servicio de ampliar el acceso a los servicios financieros, ¿sí? Porque te sirven para realizar o recibir pagos y enviar remesas, por ejemplo, ¿no? Hoy por hoy sigue abriendo una brecha digital de 7 puntos con respecto a hombres y mujeres a la hora de poseer un teléfono, ¿sí? Entonces, desde el sector privado, incrementar las opciones de financiación para la compra de teléfonos móviles o facilitar la creación de paquetes, ¿sí? Donde incluyas teléfono móvil, datos y voz para mujeres,
puede facilitarte acabar la brecha de género en el acceso a teléfonos móviles. El punto 6, y Gabriela ya lo comentó, tiene que ver con contratar a mujeres en bancos y operadoras de redes móviles, ¿sí? Gabriela hacía énfasis en los mandos medios. Yo, aparte de eso, me gustaría complementar con que la evidencia sugiere que cuando vos pones mujeres, ¿sí?, en atención al público, tanto en agentes bancarios como agentes de dineros móviles, las mujeres utilizan más los servicios financieros, ¿sí?, porque se sienten más cómodas cuando del otro lado del mostrador hay una mujer, ¿sí? Entonces, el emplear a mujeres para que trabajen en bancos y en agencias de dineros móviles puede alentar a las mujeres a convertirse en clientas y de esta manera incorporarse a la economía formal, ¿sí? El punto 7 tiene que ver con datos. Data. Si no tenemos data y no podemos medir, no podemos cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, es importante recopilar, analizar y utilizar datos anonimizados, pero desglosados por sexo, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con utilización de servicios financieros, acceso a conectividad y dispositivos, ¿sí? Si las instituciones financieras y los operadores de telefonía móvil informan periódicamente a los reguladores sobre uso anonimizado, por supuesto, de productos financieros y digitales, entonces eso le permite a los reguladores tener más idea de los gaps que hay y poder generar políticas públicas para enfrentar estas barreras, ¿sí? En este punto me encanta destacar a México, ¿sí? Porque México es un ejemplo internacional en todo lo que tenga que ver con data desagregada por sexo. De hecho, estamos facilitando conversaciones con la CNBV y con otros países porque México ha hecho un gran trabajo en todo lo que tenga que ver con implementación de encuestas periódicas para recolectar data de uso de servicios financieros desglosada por sexo, ¿sí? Entonces, esta data desglosada por sexo te permite informar cambios de políticas, ¿sí? Por ejemplo, hablaban mis colegas de la posibilidad de poder acceder a créditos y que haya interés, ¿no?, según el riesgo. Las mujeres tienen menos riesgo, son mejores pagadoras, entonces que esa tasa de interés se pueda adaptar según el perfil menos riesgoso de las mujeres. Pero si no tenés data, ese análisis no lo puedes hacer y no puedes cambiar la política, ¿sí? En el punto 8, María Isabel también comentaba la importancia de productos financieros adecuados para las mujeres, así que no voy a agregar más sobre esto. Los productos financieros tienen que estar adecuados a las necesidades de las mujeres y a su ciclo de vida. No es lo mismo una necesidad de una chica soltera, ¿sí?, que una mujer viuda con hijos, distintos perfiles de necesidades, ¿sí? El punto 9 tiene que ver con el uso de ayudar a las mujeres a beneficiarse con las oportunidades de comercio electrónico, ¿sí? Que esto es aún más relevante en el contexto de COVID. Muchas mujeres se han tenido que quedar en su casa. La única forma de generar ingresos por ahí era a través del acceso a plataformas de comercio electrónico, ¿no? Y eso te ayuda a las mujeres en este contexto, sobre todo, a acceder a oportunidades económicas. Y por último, y esto yo sé que con DUCEF estamos trabajando conjuntamente en temas de protección a los consumidores en finanzas digitales, sobre todo a las mujeres. El año pasado hemos relanzado los principios de Naciones Unidas para pagos digitales responsables, que justamente engloban buenas prácticas para que las mujeres se acerquen a los servicios financieros, sobre todo digitales, y tengan confianza que funcionan, que hay transparencia, que hay mecanismos de resolución de controversias, que sus datos están protegidos, sus fondos están protegidos. Entonces, estos principios de buenas prácticas se pueden implementar tanto en el sector público como privado, ¿sí? Por último, para concluir, el objetivo de estos 10 puntos es generar confianza, como decía antes, y que las mujeres se sientan cómodas de utilizar servicios financieros que están diseñados de acuerdo a sus necesidades. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Impresionante lo que nos comentas en el sentido de que hoy en día, en pleno 2022, mujeres que necesitan pedir permiso, ¿no?, a su esposo para aperturar una cuenta o inclusive ni siquiera una cuenta, para poderlas identificar como tal, ¿no? Y que puedan tener una identificación oficial para que puedan precisamente aperturar. Y lo que tú decías, creo que diste en el clavo con la palabra, equidad financiera, ¿no? Y creo que hacia allá vamos, y en ese sentido quisiéramos profundizar un poquito más sobre los desafíos que enfrentamos como mujeres, ya que pues el género ya ha quedado claro con todo lo que han comentado, no es lo único. Obviamente, de acuerdo a nuestro entorno social y económico, hay grupos de mujeres que enfrentan una mayor vulnerabilidad financiera,
como aquellas obviamente que habitan en zonas rurales, mujeres indígenas, con alguna discapacidad, madres solteras, adultas mayores o con obviamente bajos niveles de alfabetización. Y ahí a mí me gustaría preguntarle a Gabriela, ¿qué podrías comentarnos sobre las diferencias entre estrategias para los distintos tipos de poblaciones? ¿En qué se está trabajando en ello, Gabriela? Gracias, Elisa. Es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque es muy distinto abordar a una población promedio que vive, a personas que viven en zonas rurales, donde se tiene poco acceso, donde no hay internet, inclusive muchas veces, donde no se habla el mismo idioma, ¿no? Entonces, siempre llegar a la última milla, pues cuesta más, siempre va a costar más. Y es importante este tema porque obviamente después de la pandemia hubo un boom en digitalización donde muchas instituciones de todo tipo pues empezaron a subir muchos tipos de cursos en términos digitales que afectó de manera positiva a la población promedio, pero pues todavía existen comunidades en México donde no hay todavía acceso a internet, entonces la aproximación tiene que ser pues diferente, ¿no? E incluso es necesaria porque si no, estas brechas de digitalización, estas brechas en términos de educación financiera se van a ampliar. Entonces, hay diferentes estrategias, hay camioncitos móviles, ¿no? Donde van incluso, ¿no? Entre sector privado y sector público trabajan a ciertas comunidades para dar cursos de educación financiera. Hay también mucha cooperación entre público y privado para que en el momento donde ya entren a digitalizar, donde ya hayan conectividad, rápidamente puede haber una transición rápida en términos de digitalización. Pero en estas comunidades, en poblaciones más vulnerables, sí es necesario pues tener una aproximación mucho más presencial, ¿no? Y bajar estos contenidos también en términos más adecuados, como comentaba Gisela, o sea, más familiares, ¿no? De algo que puedan ellos acceder fácilmente y que puedan comparar, ¿no? Introducir a sus vidas diarias. Ahora, también tenemos que pensar, por ejemplo, otras poblaciones que tú mencionabas, por ejemplo, las madres solteras. Entonces, yo creo que todavía en términos de digitalización tenemos que hacer mucho y aprender mucho, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, que ya se están tratando en términos híbridos. Es una mamá soltera que está llena su día de miles de actividades, tiene que cuidar a los hijos, tiene que trabajar, tiene que ir al súper, tiene que hacer 1000 actividades, pues posiblemente para esa persona va a ser más difícil tomar cursos en líneas de determinada hora o cursos presenciales. Entonces, a lo mejor para ella le funciona mejor cursos donde pueda tomarlos en el horario que ella más le convenga y luego ir con facilitadores a responder preguntas específicas. Entonces, creo que sí la aproximación es muy diferente, o sea, para cada grupo de población. Creo que sí tenemos que reflexionar ahora mismo después de la pandemia sobre cuál es el mejor proceso y no descuidar ciertas poblaciones, porque obviamente es mucho menos costoso subir un video en internet y dar una clase y dejarla ahí que ir, ¿no? Presencialmente y hacer este esfuerzo de generar colaboraciones cuando hay comunidades que tienen diferentes accesos. Hay otras partes también que me han sonado interesantes. Creo que esta fue una recomendación de la CEPAL, en donde ellos hablan sobre la necesidad de una canasta digital, ¿no? O sea, hay poblaciones claramente que no tienen una computadora, no tienen una tableta, y qué podemos hacer entre instituciones públicas y privadas para dar acceso a este proceso de digitalización. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Gabriela. Efectivamente, lo que tú comentabas y me gustó mucho la parte final que dices, necesidad de una canasta digital. Y creo que en ese sentido habría que estar trabajando. Y bajo ese tenor yo le pregunto a Marisabel, ¿qué acciones ha emprendido el sector bancario para promover precisamente la inclusión financiera con perspectiva de género? Bueno, pues aquí una de las primeras cosas que hizo la OEM fue darle visibilidad al tema. Y aquí también aprovecho, Lisa, para felicitar a la Conducef porque dar visibilidad es lo que permite aceptar que hay un problema, ¿no? Si no, pues simplemente lo ignoramos y seguimos como estamos. Entonces, lo primero que hizo la OEM fue crear un comité, era un subcomité, pero como darle la relevancia al tema de género. Eso quiere decir que ya las decisiones incluyen a decision makers para poder
hacer que las cosas cambien. La segunda, y no menos importante, es, y cuando ya creamos este comité, es cómo tenemos cifras. Vuelvo y digo, somos un sector financiero que se mueve con cifras. Si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando en términos de sector, de la brecha de género que hay, difícilmente lo vamos a poder solucionar, ¿no? Y con datos y hechos se demuestra que efectivamente hay una brecha. Entonces, invitamos a todos los bancos a unirse a estas entidades que nos ayudaron a poder tener esta data, y varias participamos, lo cual pues obviamente nos ayuda a tener una mayor información y ver en dónde están esas brechas como más grandes y por dónde podemos o debemos empezar. Luego lo que hicimos fue también hablar con cada una de las entidades para entender las políticas que se tenían, y digamos que aquí es importante capacitar, ¿no? Porque entonces hay diferentes niveles como en todo. Hay empresas que ya están súper adelantadas o bancos súper adelantados y otros que no han empezado, que están empezando. Entonces, lo importante es que está la intención y que independiente del nivel, pues exista una política de diversidad e inclusión clara, en donde cada una de las organizaciones se mide y tiene un control de cómo se debería hacer, y más que controles es cómo deberíamos manejar estos temas. Entonces, Gabriela ha hablado de algo súper importante, y es cómo hacemos para minimizar el sesgo, porque ya estando las mujeres, pues adentro tendremos que ver qué hacemos, pero lo primero es cómo generamos que las mujeres participen. Entonces, porque también hay un tema de género, no nos da miedo. Y después hablaremos de eso, pero siempre lo hemos dicho, los hombres de una dicen, sí, yo soy súper capa, las mujeres, uy, no, yo creo que de pronto no, ¿no? Entonces nos toca como que alguien nos empuje para ir a algún puesto directivo, hacer algo. Entonces, para que podamos tener esa confianza, lo primero es cómo estamos publicando las organizaciones, y aquí hago un llamado también a todas las empresas. Revisemos que si ponemos ingeniero o ponemos alguna cosa en masculino, las mujeres inconscientemente decimos, eso no es para mí. Entonces, ni siquiera hay una participación por parte de las mujeres. Ya nos estamos limitando de entrada, ¿cierto? Hay una barrera de entrada a participar, no estamos pidiendo preferencias de ningún tipo. Entonces, lo segundo es cómo generamos esa conciencia. Deberíamos traer a la mesa hojas de vida de mujeres, porque de nuevo se trata del talento, no del género. Y como bien lo decía Gabriela, si la mitad de la población somos mujeres, pues estamos perdiendo del 50% del talento, porque ni siquiera pude traer hojas de vida de mujeres, ¿no? Entonces, ya estando la hoja de vida de las mujeres, ya habiendo participado, también es cómo hacemos para que las entrevisten. Y para eso generamos unos paneles a niveles directivos y capacitamos y revisamos en conclusión todo el end-to-end de recursos humanos para que estas cosas pasen. Entonces, y de los líderes y del talento. Entonces, yo creo que capacitando y explicando en dónde está la diferencia, esto va a salir adelante. Totalmente, María Isabel. Y bueno, pues fíjense que me hubiera encantado continuar con más preguntas del público, pero se nos fue el tiempo. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que han comentado. Creo que esto va a permitir la toma de decisiones, como comentábamos anteriormente. Y bueno, cerrando ya un poquito, podríamos señalar que efectivamente los servicios financieros formales, como es el ahorro, el crédito, los seguros, entre otros, pues obviamente coadyuvan al crecimiento económico y al bienestar de las familias, y tenemos que estar trabajando sobre de ello para incluir a las mujeres y dotar a ellas y obviamente las herramientas. Le comentábamos la parte digital, pues para obviamente superar alguna emergencia económica, obviamente alcanzar estas metas financieras, disminuir este sesgo que hoy en día tenemos, y obviamente aprovechar oportunidades y obviamente tener un mayor control de las finanzas, ¿no? Yo siempre he dicho que una población excluida de los servicios financieros, y en este caso hablando de las mujeres, pues es vulnerable a recurrir a fuentes informales de ahorro o de financiamiento, y eso hace que lo que comentábamos, la brecha se extienda, ¿no? Y con la pandemia, desgraciadamente retrocedimos un poco, pero bueno, estamos trabajando autoridades, instituciones, para precisamente prever de esta situación y volver a alcanzar estos niveles, por lo menos que se tenían antes de la pandemia, ¿no? Definitivamente las mujeres son uno de los grupos que enfrentan una mayor exclusión financiera debido a que encaran otras situaciones, lo que comentábamos durante este panel, que agravan su vulnerabilidad, como ser madres solteras, el pertenecer a minorías étnicas, ser jefas de familia, emprendedoras o laborar en la informalidad.
Y efectivamente a nivel mundial, pues las mujeres registran un importante rezago en materia financiera y es por eso que estamos el día de hoy con este panel. De verdad, Gisela, Marisabel, Gabriela, les agradezco enormemente el que hayan accedido a participar, de verdad que su experiencia y todo su conocimiento se ha visto en este panel, en la cual nos han dado muchísima luz de hacia dónde debemos de ir, sobre qué temas son los que se tienen que trabajar muy en concreto para precisamente lograr esta palabra que me encantó de Gisela, equidad financiera, ¿no? Y cada vez disminuir esta brecha que hoy en día tenemos. Y efectivamente, como lo dijeron Gabriela y Marisabel, pues lograr que efectivamente esa disparidad que hoy en día tenemos se acorte cada día más. Pues muchísimas gracias, les agradezco infinitamente por su participación. Creo que ha sido un panel muy enriquecedor y nos llevamos muchos cuestionamientos y mucho trabajo para lograr los objetivos. De verdad que les agradezco infinitamente y pues no me resta más que despedir al panel y agradecerles por su participación. Muchas gracias, Gisela, Marisabel, Gabriela. A ustedes y felicitaciones por el espacio. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.